Una bienvenida muy especial para todos los seguidores del canal El Profe Historiador. Soy Arnold Fajardo Barragán y les doy un saludo muy cordial de Año Nuevo. Espero que este 2024 les traiga a ustedes y a sus seres queridos mucha paz, mucha salud, muchas cosas bonitas. Y pues bueno, quiero darle un saludo muy especial a los 88 suscriptores que ya tiene el canal. Acá seguimos creciendo pobremente, pero a lo bien. Y bueno, entremos en materia. Una de las cosas que yo tenía pendientes del año pasado, que como les decía en el video anterior, pues quedaron ahí en el tintero porque se superpuso lo urgente sobre lo importante, fue hablar de los 120 años de la separación de Panamá del territorio colombiano, que se conmemoraron precisamente en noviembre. Y quiero hablar de ese tema, pues apenas han pasado 2 meses desde esa conmemoración a partir de la reacción a un video que me recomendaron. Pues hay un canal de un señor que se llama Periodista Genérico, que se dedica a hacer algunas cositas de medios, de noticias, de resúmenes de Disney a la colombiana, los cuales me han parecido muy graciosos. Y pues ahí también se ha metido con uno que otro tema histórico y quiero reaccionar al video que hizo sobre la separación de Panamá, porque él habla de alguna cosa de una campaña que le estaba haciendo, que empezó como broma y se la tomó muy en serio. Así que acompáñenme a reaccionar a este video y les recuerdo que están invitados a que envíen sus comentarios a la caja de comentarios de cada uno de los videos del canal o que me escriban sus inquietudes, preguntas, temas o lo que quieran proponer a profehistoriador.1981@gmail.com, que ahí los estaré leyendo con mucho gusto. Entonces, sin más preámbulos, comencemos a escuchar a este señor. Hola, ¿cómo están? Si me escuchan o me ven un poco hecho mierda, es porque diciembre llegó y me trajo una peste ni la zapa. En mi canal hay un pequeño chiste al final de prácticamente todos mis videos. Recuperen Panamá, recuperen Panamá, recuperen Panamá y recuperen Panamá. Sin embargo, nunca hemos hablado de por qué Panamá decidió irse como tú terminándole a tu ex luego de que te montó los cachos 30 veces. Así que en este día tan melo, les presento el video que nadie me había pedido, pero todos necesitábamos. La ruptura de Colombia y Panamá. Para entender todo esto tenemos que acudir a nuestra amiga machimba, maleable y corruptible, la historia. Primera reacción. La historia es maleable, es corruptible. Bueno, pero eso no le impide utilizarla. Entonces, si uno quisiera ser un poquito tramposo, ¿quién me asegura a mí que él entonces no está utilizando de manera corrupta y maleable la historia? O sea, él mismo me pone a dudar de la verdad que va a contar, ¿sí? Del relato que va a construir. Pero en algo sí tiene razón, la historia, como no está escrita en piedra, sino que está escrita en papel, responde mucho a las inquietudes, a los prejuicios, porque hay muchos prejuicios, y a las posturas éticas, ideológicas, políticas de las personas que escriben la historia y la difunden. Ese es un problema con el cual siempre vamos a tener que cargar, ¿sí? La cuestión está en la responsabilidad que tienen las personas para escribir o crear los contenidos históricos y al mismo tiempo para difundirlos. Así que en ese sentido, sí, aceptemos que la historia puede tergiversarse. La cuestión está en ver cuán responsables somos nosotros en utilizarla. ¿Listo? Con esa primera aclaración, veamos qué nos quiere decir. Resulta que había una vez un pedazo de tierra lleno de selva dominado por el virreinato español. Es decir, ese pedacito de ahí todavía no se llamaba Panamá. Sin embargo, ¡pum! Explotó. Antes del boom, sí tenemos que hablar algunas cosas muy importantes de La la pan. revolución y todo el mundo. Perdón, perdón. Problemas de edición que nunca faltan.
¿sí? Sobre todo cuando se está transmitiendo de esta manera, pero sí tenemos que hablar de un pequeño problema. Y es que hablar de Panamá como un territorio ignoto, un potrero, bueno, en este caso no un potrero, sino una selva que no se llamaba Panamá, pues simplemente es falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque Panamá ya se empieza a configurar desde el mismo momento en que los europeos exploran estos territorios. Es decir, el cuarto viaje de Colón explora esta zona. Están los primeros conquistadores y dentro de ellos el explorador Vasco Núñez de Balboa va a ser uno de los más importantes porque saliendo de acá, de la zona del Darién, y ustedes saben que se ha vuelto muy famosa por esta cuestión del cruce de los migrantes que salen de Necoclí hacia Panamá, cruzando por toda esta selva, que es el Tapón, pues él ya en 1513 había hecho uno de los descubrimientos geográficos más importantes del mundo, que es el descubrimiento de el Mar del Sur o también llamado Océano Pacífico. En 1513 hace todo este viaje, que está señalado acá en rojo, y luego en azul pues regresa a Santa María la Antigua. Luego del descubrimiento del Mar del Sur, se funda Panamá en la costa del Pacífico hacia 1519 y en la ciudad de Panamá le va a dar el nombre a todo este territorio. En su momento de mayor crecimiento político y económico va a ser sede de un tribunal de real audiencia y además, ¿por qué se va a ser importante Panamá? En el siglo XVI, porque es el punto de partida de las exploraciones del océano, de la costa pacífica colombiana y ecuatoriana, pero también porque de ahí van a salir Francisco Pizarro y sus compañeros a conquistar el Perú. Ujú. O sea, la ruta para llegar al Perú es por Panamá. Y durante los siglos XVI y XVII, pues este territorio que es el Istmo va a estar envuelto dentro de las luchas por la hegemonía entre las potencias que compiten por el Caribe. España, que controla las Antillas Mayores, los ingleses que van consiguiendo territorios en las islas de las Bahamas, en algunos territorios de América Central y tienen las 13 colonias en América del Norte, los franceses que se quedan con la mitad de la antigua isla de la Española, que es lo que nosotros conocemos actualmente como Haití, etcétera. Y ahí la ciudad de Panamá en el Pacífico se va a articular con una en el Atlántico que se va a llamar Portobelo y ese pequeño pedacito del Istmo de Panamá va a ser muy importante para el comercio transatlántico. Cuando hablamos del comercio transatlántico, estamos hablando del comercio internacional. ¿Mm? En ese comercio internacional, en ese comercio transatlántico, Panamá va a ser muy importante porque va a ser la ruta de salida de la plata del Perú. Fíjense, y verán, la plata del Perú y de Bolivia se explotaba en Potosí. Desde ahí al lomo de mula baja los Andes, llega hasta el puerto de Lima en el Pacífico, que fue fundado por Pizarro, el conquistador del Perú, y en barco llega hasta Ciudad de Panamá. Cruza el istmo otra vez al lomo de mulas, llega hasta Portobelo y con Portobelo pues se conecta a Cartagena de Indias, se conecta a Santo Domingo, se conecta a Veracruz, se conecta a La Habana y todo el sistema de flotas de comercio transatlántico que lleva la plata y el oro americanos hasta Sevilla y luego hasta Cádiz, pero también esta ruta no solamente es de comercio legal, sino que también es de contrabando, y por eso las potencias, o sea, los enemigos de España trataban de buscar el control de la zona del Istmo. Por ejemplo, eso fue lo que trató de hacer el almirante Vernon en la Guerra del Asiento en el siglo XVIII. O sea, llega y arrasa Portobelo en 1740 y luego trata de tomar Cartagena de Indias en 1741, que no fue capaz de hacerlo, ¿sí? Y entonces en esa vía, ese territorio sí es importante, sí se llama Panamá y va a ser parte de un virreinato, pero no de cualquier virreinato. Es que tomar el virreinato español en genérico, pues también es un poco, para ponerlo en términos muy coloquiales colombianos, muy descachado. Había cuatro virreinatos hacia finales del siglo XVIII. Sí, uno de ellos era el virreinato de la Nueva Granada, que es
las actuales Colombia, Panamá y Ecuador, como lo podemos ver en este mapa del siglo XIX. Entonces, Panamá sí se había vuelto parte del territorio del virreinato de la Nueva Granada, ¿sí? Sobre todo desde su recreación en 1739 y estaba articulando no solamente lo que es la costa caribe colombiana con el istmo panameño, sino que también después cuando se asignó a San Andrés y Providencia del archipiélago como parte integrante del virreinato dependiente del gobierno de Santa Fe, esa parte también, pues ahí ya queda como un triángulo de comunicación en el Caribe que va a ser muy importante para España, pero que va a ser luego muy importante cuando ocurra la independencia. ¿Mm? Entonces, así como decir que era simplemente un territorio ahí y que no tenía nada interesante, pues no. ¿Mm? Pero bueno, veamos con qué sigue, con un boom. Él estaba hablando de un boom. Pues veamos en qué consiste ese boom. Y acá retrocedamos un poquito y acomodemos. Panamá. Sin embargo, ¡pum! Explota la revolución y todo el mundo deja de ser amigo de los españoles. Sin embargo, Panamá no. Panamá estaba esperando el momento perfecto para ver qué le convenía más porque pues una economía sólida no tenía y armamento militar para protegerse de otra invasión tampoco. Así que al final terminó uniéndose a la Gran Colombia. Así, muerde el cebo. El caso es que todos sabemos que después ese grupito de amigos de atrás agarra su propio camino y se fragmenta por completo. Bien, acá hay varias cosas que contar. Primero, durante el periodo de la independencia sí es cierto que las élites panameñas estuvieron vinculadas más directamente con la monarquía española. Es decir, sí prefirieron unirse al bando realista. De hecho, en algún momento el antiguo virrey la sede del virreinato de la Nueva Granada, que estaba en Santa Fe de Bogotá, se trasladó a Ciudad de Panamá. Ahí trató de ejercer su autoridad un señor llamado Benito Pérez, que pues no tuvo mucho éxito. Pero después de eso, la sede de la autoridad que trataba de gobernar la Nueva Granada se trasladó de Panamá a Santa Marta, que eso ya es en los tiempos de Francisco Montalvo, primero capitán general, luego virrey, pues esa historia está ahí. Panamá sí es muy importante para la comunicación de los realistas en el Caribe con los realistas del Perú. ¿Mm? Y ahí, por esa vía que ya se había creado desde hacía rato, pues lo que se hace es enviar en la medida de lo posible, recuerden la situación de España, está peleando contra Francia y todo lo demás, se trata de mandar por ahí ejércitos de refuerzo que ayuden a los realistas locales de Sudamérica. ¿Mm? Los cambios en la corona española, sobre todo por la Revolución Liberal de 1820, hacen que la élite panameña sí decida separarse de la corona española, proclaman su independencia en noviembre de 1821 y se incorporan formalmente a Colombia, ¿sí? Yo les había comentado que en el video sobre la historia de la antigua Colombia o Gran Colombia, como la quieran llamar, pues que el territorio gran colombiano estaba compuesto por el Virreinato de la Nueva Granada, es decir, Panamá, el actual territorio colombiano y Ecuador, y por la Capitanía General de Venezuela. Así que ahí las élites panameñas hicieron un pequeño. Ahí se actuaron por conveniencia, como lo dice muy bien el periodista genérico, sobre todo por lo siguiente, porque aseguraron que las élites panameñas iban a seguir controlando la administración del istmo bajo el gobierno de Bolívar, ¿sí? Esa parte es muy importante contarla porque así Panamá se transformó en el departamento del Istmo. Acá se los muestro en esta versión del mapa de la República de Colombia de 1827. Acá está Panamá, entonces ese es el departamento del Istmo de Panamá. Su capital es Panamá, estaba dividido en dos provincias. Panamá, que es esta, y Veraguas, que era la más cercana pues al resto de América Central. ¿Mm?
La antigua Colombia se fragmenta en 1800, entre 1829 y 1831. Todo lo que es Venezuela se separa en 1829, todo lo que es Ecuador se separa en 1830. Los territorios del centro, ahí hay un desorden completo. Incluso imagínense que en un momento los de Riohacha y los de Casanare trataron de unirse a Venezuela y en ese desorden Panamá proclamó su independencia en 1831 al mando de un señor llamado Juan Eligio Alzur. Sin embargo, élites panameñas y tropas desde Cartagena derrotaron al Suru, lo fusilaron y el territorio se incorporó a lo que se va a llamar la Nueva Granada entre 1831 y 1863. Porque en 1863 volvemos a ser colombianos, los Estados Unidos de Colombia. ¿Mm? Entonces esa parte hay que contarla bien. ¿Cómo fue la época de Panamá en los tiempos de la Colombia de Bolívar? Pues bueno, es en Panamá donde se reúne uno de los primeros intentos de integración americana, que es el Congreso de Panamá, impulsado por Bolívar, que no tuvo tanto éxito, pero que se considera como uno de los primeros antecedentes de la integración americana, si lo que vemos desde el punto de vista del panamericanismo, o latinoamericana, si nos quedamos con la ideología del Libertador, de la Carta de Jamaica y todo lo demás. ¿Mm? Pero, pues, ahí Panamá tuvo ese momento de brillo y de protagonismo. Solamente que después, pues, ya no pasó todo esto del intento separatista, su incorporación a la Nueva Granada y demás. Entonces sigamos viendo qué nos dice nuestro amigo el periodista genérico. Pero Panamá sí se queda con su parcero del alma, Colombia, por mera conveniencia económica. Y como yo sé que Pues conveniencia económica, vayamos a ver, ¿sí? Pero así como tan de, uy, super amigos y todo eso, pues ya vieron que no, que hubo este intento separatista de Al-Suru, y que pues se sometió por las armas por cuenta de las élites panameñas y demás. Bueno, entonces ahorita seguimos con nuestro amigo. Pero bueno, el caso es que Colombia empieza a tener problemillas internos más que todo porque todo el mundo empezó a pelearse con todo el mundo. Hubieron la de los conservadores con sus ideas pasadas de siglo y que respondían a ese tipo de pensamiento que nos metieron los españoles en la cabeza. Estaban ahí dándola toda contra los liberales. Lo que desembocó en una de las guerras más heavies, que fue la de los perro hijo de puta. La pausa del perro me permite hacer entonces esta otra reacción. Bueno, ¿cómo le fue a Panamá como territorio neogranadino? Es cierto que el territorio se ve afectado varias veces por las guerras civiles colombianas, pero no todas las guerras civiles, o al menos antes de la fundación de los partidos políticos, no podemos hablar de las guerras de liberales y conservadores. Por ejemplo, no solamente la del 30-31 con Al Sur y todo esto, hay que hablar de cómo Panamá trató de independizarse durante la Guerra de los Supremos, que fue un conflicto que estalló entre 1839 y 1842. Y para ese momento no existían liberales y conservadores. Fue otro asunto, pero bueno, ahí los panameños trataron de independizarse. Hubo otros conflictos, obviamente. Uno de los más graves fue el de 1885, cuando estaba agonizando el, el proyecto federal y uno de sus escenarios fue Panamá. La ciudad de Colón fue incendiada durante esa guerra civil, ¿sí? Y pues eso afectó a toda esa zona del territorio, aunque también Panamá desarrolló una dinámica política y económica que poco tenía que ver con el resto del territorio colombiano. Me explico. Panamá fue uno de los primeros territorios en federarse hacia 1800, hacia la década de 1850. También Panamá, por su posición estratégica, desarrolló un comercio muy activo, que ahorita vamos a ver con un poquito más de detalle. Y también sus élites participaron activamente en la política nacional, entonces, en la política colombiana.
Me explico, tuvimos dos presidentes panameños, el general Tomás de Herrera y el doctor José de Ovaldía en la década de 1850, y tuvimos diplomáticos, políticos panameños que tuvieron un papel destacado. Ahí hay que hablar de los Arosemena, los Fábrega, los Ovaldía, ¿sí? Entonces, digamos que sí existían estos lazos de comunicación e integración y además, por ejemplo, el mismo Rafael Núñez, el de la Constitución de 1886, también tuvo una participación importante en Panamá cuando Panamá era federal. ¿Sí? Entonces, pues, reducirlo todo a Panamá sufrió las guerras civiles por cuenta de lo que pasaba en el resto del país es muy limitado, es muy simplista. Hay cositas más complejas que se pueden contar. Claro, a veces en el afán de ser muy sintéticos, uno termina omitiendo muchas cosas, pero eso no puede ser excusa. No puede ser excusa para hablar de eso. Pero sí nos toca hablar de algo que ya había anunciado el periodista genérico, antes de la interrupción de cierto animalito por ahí. Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Que fue la de los 1000 días. Esta terminó dejando devastada a Panamá, porque en su territorio se dieron balín de lo lindo. Por eso los panameños dijeron, ey, 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 aquí no me van a coger de recocha el pedazo. Y empezó Bueno, los 1000 días. La última guerra civil, la que ha dejado mayor impacto en la memoria de los colombianos. La mayoría de los jóvenes, cuando les hablan de guerras civiles, hablan de la guerra de los 1000 días. Yo creo que más por el nombre que por conocerla con un poquito más de detalle, pero para eso están los manuales de historia, para eso están los profes de historia, ¿sí? Es cierto que la Guerra de los 1000 días afectó muy duramente a Panamá, sobre todo en su última etapa, que esa fue la campaña del general Benjamín Herrera hacia 1902, ¿sí? De hecho, la campaña estaba resultando muy exitosa para el general Herrera, pero en un momento él decidió detenerse porque estaba viendo la amenaza de perder el territorio panameño. Eso tiene que ver con los Estados Unidos. Resulta que desde 1846, por medio del Tratado Mallarino-Vidlac, los Estados Unidos habían suscrito con el gobierno neogranadino un tratado por medio del cual los estadounidenses se comprometían a mantener la integridad y la neutralidad del Istmo de Panamá en el caso de que el gobierno colombiano no fuera capaz de hacerlo. ¿Mm? En esa medida, la el conflicto de la Guerra de los 1000 días obviamente era un riesgo muy grande para la neutralidad del Istmo de Panamá y lo que hicieron los estadounidenses fue enviar un buque de guerra, el barco Wisconsin, a las costas del puerto de Colón. ¿M? Y resulta que el Wisconsin se convirtió en el escenario de la firma del Tratado de Paz del 21 de noviembre de 1902, que precisamente se llama la Paz del Wisconsin o el Tratado del Wisconsin, suscrito por los militares representantes del gobierno, de los cuales yo acá destaco al general Alfredo Vázquez Cobo, que dirigió a las tropas colombianas en la guerra contra el Perú, y pues acá está Benjamín Herrera, el jefe liberal, y su más inmediato colaborador, que era el general Lucas Caballero, que es el padre de los escritores, de Eduardo Caballero Calderón y de Lucas Caballero Calderón, mejor conocido como Klim, ¿sí? Las letras y las armas en esa época se combinaban mucho. Pero bueno, entonces son los Estados Unidos los que, por medio de la presión de su flota de guerra, obligan a los contendientes colombianos a firmar la paz. Pues luego se firmaron otros tratados, Neerlandia, Chinacota y todo lo demás, pero en la memoria de los colombianos quedó la paz del Wisconsin, gracias al tratado del Wisconsin que puso fin a la última guerra civil. ¿Mm? En fin, en ese sentido sí es importante la presencia de los Estados Unidos en Panamá.
Y pues también hay, pues toda esta situación siempre ahí estuvo molestando a algunos sectores de las élites panameñas. Veamos cómo sigue tratando el tema nuestro querido periodista genérico. Empezó a gestar varios intentos de independencia como el estado del Istmo, donde duró un año siendo independiente. Sin embargo, eso se terminó cayendo. Porque no puedo hacer nada bien. No obstante, por ahí se metió un amiguito que ya conocemos muy bien. A algunos les cae bien, a algunos otros les cae mal, pero si de algo estamos seguros es que es un sapo que se mete en todo. Y si hablo de los Estados Unidos, que empezó a meterle mano a Panamá, ayudando con la construcción del canal de Panamá, que básicamente era un río donde se pasaba mercancía. Por eso las potencias no iban a desaprovechar el papayazo y le echarían ojo a Panamá como zona de importancia internacional. Con la ayuda de los Estados Bien. Entonces, digamos que acá no es que los Estados Unidos lleguen así como de ¡pum! De sopetón a, a meterse en Panamá precisamente en medio de la Guerra de los Mil Días. Ya vieron que no, sino que viene desde 1846 y de común acuerdo con el gobierno granadino. La cuestión está en que los Estados Unidos también tenían interés en la zona en medio de un momento de expansión de ellos como potencia y en la cual estaban empezando a tener encontronazos con otra potencia muy importante, que es el Reino Unido, y tiene que ver también con la creación de obras de infraestructura en la zona del canal. Así nos toca hablar entonces de nuestro simpático ferrocarril. Antes del canal hubo ferrocarril. Y nos toca hablar de la historia del ferrocarril de Panamá, el primer ferrocarril construido en Colombia, que se inauguró, que se construyó entre 1850 y 1855, más o menos. ¿Sí? Resulta que el ferrocarril salía en el Atlántico, estaba conectado en un puerto, el puerto de Colón, pero los estadounidenses lo llamaban Spinwall. Y por toda esta línea que yo les estoy señalando acá, cruzaba el ferrocarril hasta Ciudad de Panamá en el Pacífico. Ujú. Es decir, la misma ruta de siempre, la misma que habían encontrado los conquistadores. ¿Por qué va a ser importante esta ruta? Pues porque es clave para el comercio internacional. Ujú. Va a ser se le concedieron a Panamá a la zona del ferrocarril, es decir, Colón en el Caribe y Panamá en el Pacífico se volvieron puertos francos, es decir, no habían aduanas, había comercio libre, había una libre circulación de personas, de mercancías, de capitales, de ideas. Entonces Panamá en ese sentido era mucho más moderna que lo que ocurría en otras regiones del país. ¿Mm? Además, ¿por qué se fue importante el ferrocarril de Panamá para los Estados Unidos? Porque le sirvió a mucha gente que estaba en la costa este para llegar hasta California buscando oro. Entonces, contextualicemos. Colombia y Estados Unidos firman el Tratado Majorino-Bidlack en 1846 y al mismo tiempo los Estados Unidos ya se enfrascan en una guerra contra México hacia 1848, en la cual los estadounidenses le quitan a México la mitad de su territorio, lo que implicaba toda California y lo que sería actualmente Nevada, una parte de Texas, etcétera, etcétera. Todo eso se lo quitaron los estadounidenses a los mexicanos. ¿Mm? Que eso fue la guerra de 1848. 1849, ¡pum!, la fiebre del oro. ¿Sí? Antes del ferrocarril, como si usted era un norteamericano, si usted era un estadounidense o un recién llegado irlandés que quería hacer fortuna en California, la ruta más corta era un barco en Nueva York, luego bordear toda la costa de Sudamérica, bajar hasta el estrecho de Magallanes y luego subir bordeando la costa pacífica y ¡pum!, hasta San Francisco. ¿Sí? Las carretas de colonos podían durar años e incluso no llegar hasta allá, porque acá se encuentran pues territorios no sometidos y pues estaban las tribus indígenas, estaban los mexicanos y todo lo demás. Entonces esa leyenda de los vaqueros y de los colonos con sus carretas, para las películas, ¿sí? Para el mito de la identidad norteamericana, estadounidense específicamente. Con la construcción del ferrocarril,
se ahorran cerca de la mitad del tiempo. ¿Cuánto creen ustedes que se demoraban bajando hasta la Patagonia y luego subiendo? Eran unos 2, 3 meses mal contados. Con, con la ruta por Panamá se ahorran la mitad del tiempo. Entonces, por eso era muy importante mantener esta zona neutral. Y los estadounidenses lo logran con los neogranadinos, pero también lo logran con los británicos, porque luego del Margarino-Bitlack, los estadounidenses firman el Tratado Clayton-Balfour con el Reino Unido para asegurar la neutralidad del canal y para limitarse ellos en el caso de que cualquiera de estos dos países intentara construir un canal interoceánico, porque ya viene la idea del canal interoceánico a, a ser interesante por ahí. Ujú. Entonces, bueno, con esa neutralidad de lado, ¿cómo podía jugar Colombia? Pues Colombia trató de jugar tratando de construir el canal por vía propia, ¿sí? Y para eso contrató al ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, que fue el ingeniero que construyó el canal de Suez, que es el que comunica al mar Mediterráneo con el mar Rojo, y por esa vía se ahorran una buena parte de tiempo en los viajes de los buques en lo que es el antiguo continente. Claro, esa zona ahorita también está muy caliente por cuenta de todo lo que está pasando ahí en la Franja de Gaza y todo lo demás. ¿No? Pero el canal de Suez, ahí está. Pues bueno, trataron de, los colombianos con el capital francés y con este ingeniero de gran prestigio, de gran renombre, trataron de construir el canal. Pero ese fue uno de los escándalos de corrupción, de sobornos y de dilapidación de dinero más grandes que ha habido en la historia de la ingeniería. ¿Sí? Fue un fracaso. La compañía quebró y las obras quedaron a medias. ¿Mm? Y con una obra a medias y con los intereses de los Estados Unidos de volver a construir, de volver a meterse ahí en Panamá para construir el canal interoceánico por sus intereses, pues ahí tenemos un caldo de cultivo muy interesante. Sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente: para finales del siglo XIX, Estados Unidos ya se consolida como la potencia en el continente, o al menos en el Caribe. ¿Por qué? Porque expulsa a España de Cuba y Puerto Rico y los termina considerando esos territorios como protectorados. Tiene el capital necesario para construir un canal por Nicaragua. En esa época lo querían hacer. Se supone que ahorita lo están construyendo los chinos. Vaya uno a saber en qué vaya ese proyecto. ¿Sí? Y la otra opción era comprar las acciones de la compañía francesa, que estaba quebrada, pero que ya tenía adelantada una buena parte del trabajo, y continuar por Panamá. Lo que dice el periodista genérico con respecto a ¿en qué consistía el canal? Pues eso es verdad. El canal de Panamá simplemente iba en paralelo al ferrocarril. Y el ferrocarril cruzaba por la mitad del territorio por unas zonas donde, en las cuales había ríos. Entonces ahí se podían integrar las esclusas y todo lo demás. Y lo que lograron los Estados Unidos, expulsando a España del Caribe, es que los británicos renunciaran a su papel en el Caribe. Es decir, ¿se acuerdan de ese tratado, el tratado Clayton-Balfour que suscribieron? Pues en 1901, Estados Unidos y el Reino Unido suscribieron el tratado Hay-Pausenfort, y por medio de ese tratado los británicos renunciaron a cualquier pretensión que tuvieran sobre un canal interoceánico en América Central. Los estadounidenses tenían vía libre para desarrollar ese proyecto. Entonces ahí es donde nos toca volver otra vez a lo que nos cuenta el periodista genérico para ver cómo nos narra esa parte de la historia, teniendo en cuenta que los Estados Unidos estaban interesados en la zona desde mucho antes, pero que ahora le iban a meter un poquito más de interés porque tenían las manos libres. Estadounidenses se empezaron a gestar movimientos sociales mamados de las peleas internas de Colombia. Por eso un tal José Agustín Arango y Demetrio H. Bird prepararon la independencia de Panamá. Todo esto respaldado por los norteamericanos. Advertencia:
Sí había movimientos, pero acá, para vergüenza nacional, bueno, una de las de tantas, ustedes supieron lo que pasó ahorita con lo de los Juegos Panamericanos que ya no se van a hacer aquí en Colombia, en Barranquilla, que tenía la sede. Eso se perdió. Otra vergüenza nacional. En el caso de Panamá, los Estados Unidos primero negociaron con Colombia la construcción del canal, que eso lo hicieron en 1903, a mediados de 1903, con un tratado llamado el Tratado Errán-Hay, ¿sí? Por medio del cual entonces los Estados Unidos se comprometían a construir el canal, aseguraban la soberanía sobre el territorio nacional, pero pues buscaban unas concesiones por parte del gobierno colombiano para el manejo del canal, ¿sí? En Estados Unidos el Tratado de Rangel se aprobó rápidamente, pero en Colombia el Congreso Nacional se puso complicado y rechazaron el tratado. Y las élites panameñas que veían con esperanza la ratificación de ese tratado por parte del Congreso colombiano, pues quedaron muy decepcionadas y ahí sí empieza todo lo que está contando este señor. Esos intereses por cuenta de las élites panameñas que prefieren negociar directamente con los Estados Unidos en vez de seguir siendo parte del territorio colombiano. Que sí o sí querían que Colombia y Panamá se separaran. Por eso se generó un tratado llamado Ay-Bunau-Varilla, donde prácticamente los estadounidenses iban a proteger a Panamá de cualquier invasión o intervención por parte de Colombia. Aunque Colombia andaba dormidísima. En serio, qué gente pa' dormida. No se enteraron de que les habían quitado Panamá hasta un mes después por andar, ya saben, peleando. De hecho, Bueno, ni tanto, porque la guerra había terminado un año antes, ¿sí? Pero sí es cierto que la reacción colombiana no se pudo hacer de manera muy eficaz por ciertas cosas. Por ejemplo, en Panamá existía un batallón, precisamente llamado Batallón Colombia, pero ese batallón no actuó para detener ese movimiento separatista. Antes se puso del lado de los separatistas panameños. A las autoridades colombianas las pusieron bajo arresto. Se impidió por parte de la flota norteamericana que tropas desde Cartagena pasaran a Panamá. Ahí utilizaron su flota, que era obviamente superior a la colombiana. Entonces, así que estuvieran tan dormidos, pues no. Estuvieron más dormidos los del Congreso. Al menos cuando se enteraron de las noticias acá, teniendo en cuenta la velocidad con que corrían las cosas por telégrafo y todo esto, pues trataron de reaccionar lo mejor que se pudo, pero fue imposible. Y sí, hay que hablar del tratado Hay-Bunau-Varilla o Varila, que fue suscrito por un ingeniero francés a nombre del gobierno panameño o por cuenta de los panameños, en el cual los Estados Unidos sí protegían a Panamá, pero se quedaban con la parte del León, porque se quedaban con el canal a perpetuidad. Sí, es decir, los panameños iban a hacer como, no iban a ver mucho de eso gracias a ese tratado. primero se enteraron y aprobaron la independencia de Panamá a otros países que la misma Colombia en sí. Aunque Colombia no se quedó quietico. No, 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 señor. Mandó unos cuantos hombres para ver qué pasaba. Es que la joda aparte catréjico. ¿De qué está comiendo el grosero? Que la cosa gran. Pero con el apoyo de los estadounidenses terminaron por mandar a toda esa gente con el rabo entre las patas. Porque pues Colombia ya estaba muy debilitada. O sea, no podía hacerle frente a una potencia como Estados Unidos. Después de esto, Colombia terminó por joderse aún más. La pérdida de Panamá terminó haciendo que la economía valiera berenjena, ya que el canal de Panamá traía millones y millones de pesos al país. Era una de las rutas comerciales. Bueno, ahí sí nos toca un alpinpaus, como se diría en otras épocas. Y pues es cierto que los colombianos quedaron muy afectados por la separación de Panamá. Por ejemplo, fíjense,
Para la élite de la época y para los jóvenes de la época, los Estados Unidos se comportaron como unos completos traidores, ¿sí? Que le pegaron una puñalada por la espalda a un gobierno del que se consideraban amigos, aliados y todo lo demás. Y pues esta caricatura que es de inicios de 1904, que es de 1904, pues muestra cómo acá en Colombia se vio eso como una traición, no solamente por cuenta de un país aliado, sino también por cuenta de los panameños que acá están representados de una manera muy despectiva y muy racista para la época. ¿Mm? Entonces, este fue el discurso antinorteamericano que predominó en Colombia al menos hasta los años 20. Y Colombia se demoró en aceptar la independencia de Panamá porque no solamente fue una relación a tres bandas, entre 1903 y hasta 1921, las relaciones de Colombia con los Estados Unidos se paralizaron, ¿sí? Y por esa vía Colombia no ratificó la independencia no aceptó la independencia de Panamá y trató por vía diplomática, porque por vía militar era imposible, por vía diplomática trató de resolver el problema y tratar de reincorporar a Panamá a su territorio, lo cual fue imposible. Ujú. Y sí es cierto, la construcción del canal que se inauguró en 1914 dejó a Colombia sin muchos recursos, pero ojo, es que uno se enfoca mucho en el canal, pero resulta que mientras se construía el canal, adivinen por dónde estaban circulando las mercancías. Por el ferrocarril, y el ferrocarril era colombiano, y la plata que generaba ese ferrocarril se perdió también. ¿Mm? Entonces, no se olviden del ferrocarril de Panamá, todavía existe, todavía funciona, de hecho. Comerciales más impor- Era una de las rutas comerciales más importantes y lo sigue siendo. Llegó Botipromo, hasta 70% de descuento. YouTube es tan lindo. Es tan lindo cuando hace esos cacharros de meter publicidad en los videos. Me imagino que también no ocurre en los míos, así que de entrada, qué pena, qué vergüenza, hola. Sin embargo, como la mayoría de cosas en historia, siempre hay ciertas discusiones. Y digo esto porque siempre hay un historiador de Wikipedia que llega a los comentarios a decirme, eso no es así, usted no es periodista, usted está desinformando. La independencia Gracias por la alusión, pero es que en serio, en algunas cosas está desinformando. En otras simplemente está omitiendo información. Y como les digo, yo sé que lo hacen en aras de la síntesis, de crear un video bacano y todo eso, pero hombre, hay que ser un poquito más serio con el manejo de la información. Y no, no soy historiador de Wikipedia, soy historiador de la Universidad Nacional. ¿Mm? de Panamá fue en... Sí, así son. El caso es que en este Sin comentarios, excepto una cosa. Vean, ahí sí puede que suene un poco ñoño de mi parte, pero creo que una cosa es ser coloquial, tratar de utilizar un lenguaje sencillo para que este tipo de información le llegue a mucha gente. Sí, eso es un esfuerzo loable. Pero otra cosa son las vulgaridades. Y, hombre, yo sé que a mucha gente le puede parecer chistoso, a otra gente le puede parecer una bobada, pero que lo popular no sea vulgar, ¿no? Así que sigamos con el cierre de este simpático video.
En este caso, muchos historiadores, más que todo panameños, dicen que la intervención de Estados Unidos no fue tan grande como se cree, cuando otros dicen que en realidad sin esa intervención no se hubiera logrado nada. Otros dicen que fue una completa injusticia para la soberanía colombiana porque, o sea, seamos sinceros, Colombia no podía hacer absolutamente nada para detenerlos. Sin embargo, a raíz de esto, tanto Colombia como Panamá se volvieron principales aliados de Estados Unidos, porque ustedes ya saben, si no puedes con tu enemigo, chúpale la monda. Bueno, ahí sí nos toca hacer ciertas aclaraciones. Ujú. Con lo de Panamá, un sector de las élites políticas colombianas desarrollaron un discurso anti-norteamericano, antiimperialista, y ojo, no eran de izquierda, no eran comunistas. Ahí estaba Laureano Gómez, que en sus años de juventud echaba pestes de los Estados Unidos. ¿Mm? Las relaciones de Colombia con Estados Unidos se enrarecieron durante mucho tiempo. Hubo varios intentos de arreglarlas, porque es que, ¿cómo fue el proceso de arreglar las relaciones de Colombia con Estados Unidos? Pues fueron de la siguiente manera. Si no se arreglaban las relaciones colombo-estadounidenses, Colombia no iba a reconocer la independencia de Panamá. Ujú. Pues era así de sencillo. Se trató de hacer en 1909 y eso le costó el puesto a un presidente, a Rafael Reyes. Se trató de hacer en 1914 con el Tratado Urrutia-Thompson, ¿sí? Y eso llevó a eso bajo el marco de una política que se llama la política del Respice Polum, desarrollada por un canciller y luego presidente de la República, don Marco Fidel Suárez, ¿sí? Y eso es una de las cosas que se enseñan en política exterior colombiana, eso es de lo básico, ¿sí? Sin embargo, ese tratado Urrutia-Thompson de 1914, que se aprobó rápidamente en Colombia, solamente fue aprobado por los Estados Unidos en 1921, porque tuvo mucha oposición y en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pues cualquier cosa que tuviera que ver con Panamá era lo menos importante. ¿Mm? Pero por esa vía, por la vía del Tratado Urrutia-Thompson, fue que Colombia normalizó sus relaciones con Estados Unidos hasta 1921. Eso le permitió, entre otras cosas, pues sí, ahí sí, como dice este señor, eh, volverse uno de los aliados fundamentales en el contexto, hasta cierto punto una actitud de resignación, más resignada, pero también más pragmática. Le abrió a los Estados Unidos el mercado del café, el mercado de los préstamos. Ahí vienen los 25 millones de dólares que se pagaron por indemnización, que no eran por el canal, porque todavía no estaba terminado, pero sí eran por el ferrocarril. Y además, el Tratado Urrutia-Thompson le permitía a Colombia ciertas garantías sobre el cruce comercial y militar de tropas colombianas por el canal. ¿Mm? Entonces, para eso sirvió. Y luego de resueltos los problemas con Estados Unidos, Colombia reconoció la independencia de Panamá y firmó su Tratado de Fronteras en 1924. ¿Mm? Y pues por esa vía también ahí Colombia fue arreglando algunos problemas con Estados Unidos y con Panamá con respecto a la posesión de las islas y los cayos de San Andrés y Providencia y todo lo demás. De hecho, se puede recordar mirando simplemente los tratados que Colombia tiene suscritos antes del asunto de lo de La Haya, que ese es otro rollo, ¿sí? Si nosotros revisamos los tratados suscritos por Colombia que definen nuestras fronteras, el tratado de Colombia con lo que le define la frontera de Colombia con Panamá por vía terrestre es el Urrutia-Thompson de 1914, ratificado en 1921, y el Vélez Victoria de 1924. Hasta 1924, es decir, 21 años después fue que Colombia aceptó que Panamá era un país independiente. Así que los que quieran recuperar Panamá simplemente estarían pensando en hacer algo como lo que Putin está haciendo con los ucranianos. Una guerra de agresión y una guerra de conquista. Lo importante y lo más interesante viene después, en los años 70, cuando Colombia suscriba sus fronteras marítimas con Panamá en 1976. ¿Sí? Que eso es el Tratado Liévano-Boyd. Fíjense cómo está configurada actualmente la frontera con Panamá. Claro, esto antes
del asunto de lo de La Haya con Nicaragua, ¿sí? Porque este mapa, que es un mapa del Agustín Codazzi, que es del 2004, todavía no incluye lo del lo del fallo de La Haya y ni nada de eso del 2012, todavía no lo incluye. Pero para el asunto que nos concierne, que es Panamá, entonces esta fue lo que se definió en 1924 y todo esto que les estoy señalando es lo que se definió en los 70s, ¿sí? La frontera marítima entre Colombia y Panamá. Y además que se definió también en los años 70. Resulta que los panameños, ahí sí el mérito es del general, de su presidente, el general Omar Torrijos, lograron de los Estados Unidos eh, borrar el tratado Bonao-Varila. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, el tratado Bonao-Varila le daba a los Estados Unidos a perpetuidad el control del canal. Lo que hicieron los panameños durante mucho tiempo, sobre todo con el presidente Omar Torrijos, fue tumbar ese tratado y recuperar la soberanía del canal. ¿Mm? Ellos lo lograron por medio de los tratados Torrijos-Carter, ahí sí es con Omar Torrijos y Jimmy Carter, pero el que quedaba volando un poco con esa situación era Colombia, porque los derechos del canal eran entre Colombia y los Estados Unidos, que eran los que manejaban el canal. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Colombia también en los años 70? Negociar con Panamá los derechos que tenía Colombia sobre el canal y sobre el paso comercial y sobre el paso militar sobre ese territorio, en ese espacio. ¿Mm? Y eso fue lo que se negoció en los años 70 durante el gobierno de Alfonso López Miquelsen. ¿Listo? Y pues ya veamos cómo este señor termina de cerrar este video. Y bueno, pelados, hasta acá el videazo de hoy, un poco cortico, un poco hecho mierda, pero es que la vida no me ha tratado muy bien estos días en cuanto a mi salud. Sin embargo, dejen acá en los comentarios qué ustedes piensan de esto. Y pues bueno, ahí se nota que ya termina la historia. Sin embargo, ustedes saben que yo no termino las historias así. ¿Mm? Ya hemos cantado un poco el contexto, ya hemos reaccionado a todas estas cosas, pero a pesar de las críticas que este señor tenga sobre los libros de historia y todo eso, ustedes saben que yo no me apoyo en simplemente mi memoria, sino que como la historia es una construcción colectiva, yo siempre los invito al final de los videos a ir al depósito de libros. ¿Cuáles libros se pueden, yo recomiendo sobre la separación de Panamá, sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Pues acá se los voy a presentar. Sobre la historia de la separación de Panamá, yo al menos conozco tres. Uno clásico es el de Eduardo Lemaitre, que ha tenido varias ediciones y se llama Panamá y su separación de Colombia. Esencialmente habla del Panamá en el siglo XIX, la Guerra de los Mil Días, el asunto del canal y todo lo demás. Cuando se conmemoraron los 100 años de la separación de Panamá de Colombia, salieron estos dos libros. El de la mitad es una compilación que hicieron Heraclio Bonilla y Gustavo Montañez en la Universidad Nacional, que tiene a autores colombianos y autores panameños, y que se llama Colombia y Panamá, la metamorfosis de la nación en el siglo XX, y habla del periodo colonial, del siglo XIX, obviamente, de la Guerra de los Mil Días, de la separación, del canal y todas estas cosas, pero también hace unas proyecciones pues hacia el siglo XX, el siglo XXI. Entonces, acá se los recomiendo muchísimo. Hay un ensayo de un autor panameño que se llama Celestino Araúz, que hace un balance historiográfico sobre los principales estudios que tratan sobre la separación de Panamá. Entonces, se los recomiendo mucho. Y el de Germán Cavelier, que se llama Centenario de Panamá, una historia de la separación de Colombia en 1903, les habla no solamente del periodo del Panamá colombiano, de la separación, sino que también es uno de los referentes para estudiar el momento posterior, cuando Colombia negocia las fronteras con Panamá y también los derechos de Colombia con respecto al canal en los años 70. Entonces les recomiendo esos tres libros sobre el tema. Sobre las relaciones de Colombia y Estados Unidos, les recomiendo dos textos. Uno específicamente sobre las relaciones de Colombia y Estados Unidos es el de Aliados y Distantes de Stephen Randall, ¿sí?
Historia de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos desde la independencia hasta la guerra contra las drogas. Este librito ya tiene sus años, pero es muy detallado, tiene una narrativa muy agradable. Y si quieren algo sintético, bien chévere y muy completo, el de Sandra Borda, que se llama ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia. Este es de 2019 y el libro de Sandra Borda se centra mucho en la dependencia de Colombia con los Estados, con respecto a los Estados Unidos. Entonces, este es muy útil, es muy práctico y le sirve mucho para los que quieran empezar a hablar, a estudiar esos temas. Y pues también hay que mencionar otras cositas sobre la definición de las fronteras nacionales de Colombia. El de Diego Uribe Vargas, que se llama Mares de Colombia, la acción diplomática que duplicó el territorio nacional. Ahí encuentran una descripción de cómo fue que Colombia negoció con, no solamente con Panamá, sino con los otros países del vecindario, las fronteras marítimas, que eso es una acción que ocurrió entre los 70s y los 80s y los 90s, antes del fallo de La Haya, obviamente. Y para el mismo periodo le sirve uno de los tomos de Política Internacional de Colombia de Germán Cavelier. Son 4 tomos publicados por el Externado que hablan de la política internacional de Colombia, no solamente en cuanto a fronteras, sino en cuanto a otros temas, desde 1820 hasta 1997. Entonces, con esos libritos, ustedes ahí quedarían bien preparados para, para hablar de estos temas, ¿sí? Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé cuán largo me quedó el video, sé que no son los 8 minutos del periodista genérico, pero sí les agradezco mucho su paciencia, su atención y de nuevo los invito a que manden sus comentarios o a que me escriban en profehistoriador.1981@gmail.com. Tengo pendiente hacer otro par de videitos sobre cositas que me quedaron en el tintero del año pasado. Espero hacerlo en estos días. Mientras tanto, cuídense mucho, váyanse por la sombrita y que duerman, porque como dijo Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Se despide de ustedes su atento amigo y su seguro servidor, el profe historiador, y hasta una próxima oportunidad. Chao, cuídense mucho.